Muy buenos días, todas, todos. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Económicas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía y el Centro de Relaciones Internacionales les dan la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral México y Japón frente a los desafíos globales, lazos históricos, cooperación económica y compromiso por la no proliferación nuclear. Primeramente vamos a dar inicio al acto de inauguración. Nos acompañan esta mañana en Presidium el doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades de nuestra universidad, el señor Honsei Kozo, embajador del Japón en México, el doctor Armando Sánchez, director del Instituto de Investigaciones Económicas, y la doctora Alicia Girón, directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. Tiene el uso de la palabra la doctora Alicia Girón. Buenos días, distinguidos miembros del Presidium, embajador Honsei Kozo, bienvenido a la UNAM, nuestro querido coordinador Miguel Armando López Leiva, el doctor Armando Sánchez, aquí anfitrión de este evento. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo ver tanta gente joven aquí con nosotros. Saludo también a Vicky y al doctor Carlos Uscanga, organizadores también de este evento. El Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, convocante a la conferencia magistral México y Japón frente a los desafíos globales, lazos históricos, cooperación económica y compromiso por la no proliferación nuclear, que impartirá el excelentísimo señor Honsei Kozo, embajador de Japón en México, se realiza en un momento coyuntural de gran importancia. La amenaza nuclear, que ha persistido no solo en este momento de tensiones entre Europa del Este y el Medio Oriente, sino a los conflictos tanto en el mar de China como en África subsahariana y en la región del Indo-Pacífico. Por supuesto, las cadenas de violencia en México y nuestra América Latina, que envuelven la incertidumbre como un arma para apropiarse cada vez más de espacios de convivencia entre los seres humanos y la naturaleza. En una era especulativa sin límites, implica recurrir a la metáfora que plasma Polanyi cuando habla sobre el molino satánico en su libro La Gran Transformación, los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, escrito hace 80 años, justo meses previos al lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Y retomo la metáfora del molino satánico, porque según el último informe del Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, los ingresos mundiales del sector de defensa sumaron 632 mil millones de dólares en 2023, lo que supone un aumento del 4.2% respecto al año anterior. Estos ingresos están relacionados con las 100 principales empresas de armamento y servicios militares, resultado de un mercado altamente rentable. En 2024, el fuerte aumento del gasto militar se debió a un número relativamente reducido de países, Rusia, Alemania y Francia, que concentraron el 60% del gasto en armamento. China representaron casi la mitad del gasto militar mundial en 2024. Las 41 empresas con sede en Estados Unidos, incluidas en el ranking de las 100 principales, registraron unos ingresos por armas de 317 mil millones de dólares, la mitad del total de ingresos por armas del ranking y un 2.5% más que en 2022. Desde 2018, las 5 primeras empresas del ranking tienen su sede en Estados Unidos. Para poder entender más a fondo la rentabilidad que representa el gasto militar, es observar el comportamiento en bolsa que muestra las principales empresas de armamento y servicios militares. No voy a dar los datos de las 5 empresas, aunque es muy importante y bueno, pues están en el mercado de valores, pero sí quisiera continuar un poco que los datos, bueno, que están publicados en las bases que di, pero en 2024, por ejemplo, a pesar de los conflictos armados y crecientes tensiones entre países a nivel mundial, el fuerte aumento del gasto militar se dio precisamente en Estados Unidos y China,
y ellos representaron el gasto militar mundial en 2024, o sea, la mitad. En conjunto, los 15 países que más gastaron en 2024 concentraron el 80% del gasto militar, 185,000, casi 2 billones, bueno, millones de dólares, y el 79% del aumento total del gasto en el año. Los 15 incrementaron su gasto militar en 2024 y las mayores subidas interanuales en porcentaje dentro de este grupo fueron Israel y Rusia, lo que pone de manifiesto el impacto de los grandes conflictos en las tendencias del gasto para 2024. Ahora voy a lo siguiente. En el reciente viaje que hizo el presidente de los Estados Unidos para asistir a la reunión de los países del sudeste asiático, principalmente esta fue en Malasia, y posteriormente, antes de llegar a la cumbre de los países de APEC en Corea del Sur, visitó Japón. Es importante mencionar que en la reunión con la primera mujer electa que conducirá Japón durante los próximos años, la recién ministra Sanae Takaichi y Donald Trump, más allá de negociar las tarifas y las inversiones que se harán por parte de los principales corporativos japoneses en Estados Unidos, se firmaron un par de acuerdos sobre cooperación. Si bien el punto central de la reunión fue impulsar la alianza bilateral en temas de disuasión y capacidad de respuesta militar, sí quiero mencionar las conversaciones que se dieron en la base naval de Yokosuka. Trump se comprometió a enviar misiles para los F-35 del país. Incluso adelantó que ya ha aprobado el primer envío de armamento. Takaichi planteó que la alianza es crucial para contrarrestar las agresiones de China en el Indo-Pacífico, especialmente en el Mar del Sur de China. Para tales efectos, Takaichi mencionó que incrementará su gasto en defensa de manera proactiva. Actualmente, el gasto de defensa del país se encuentra en su máximo histórico de la época contemporánea. Hay que tomar en cuenta que para 2024, Japón se situó en el 10º puesto del top 10, elaborado por el CIPRI, con un gasto de 55,000 millones de dólares o 8.4 billones de yenes, y esta cantidad corresponde al 1.4% del PIB. El objetivo actual de la recién ministra electa es, y que viene desde años anteriores, es que el gasto en cuestiones militares va a subir al 2% del PIB. Con esto podríamos seguir ahondando más sobre la reunión de la ministra Takaichi, pero creo que con los datos que he dado es suficiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Alicia Girón. Tiene el uso de la palabra doctor Armando Sánchez, Instituto de Investigaciones Económicas. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades, bienvenido. Doctora Alicia Girón, coordinadora del PUEAO, muchas gracias por este evento. Y embajador del Japón en México, Jonsei Koso, muy bienvenido al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Pues estamos muy complacidos por esta conferencia magistral que vamos a tener el día de hoy, sobre todo tratándose de un país con el que México ha tenido una relación muy cordial y además una relación en la cual hay relaciones económicas, interacciones de todo tipo. Algo muy importante sobre la conferencia y sobre el tema es el compromiso por la no proliferación nuclear en nuestros países. La UNAM ha estado siempre vinculada a este tema a nivel internacional de la no proliferación de armas nucleares. De hecho, un exalumno de nosotros, el licenciado Alfonso García Robles, obtuvo en 1982 el Premio Nobel de la Paz. Un mexicano obtuvo el Premio Nobel de la Paz y exalumno de la UNAM por tener la agenda, por impulsar la agenda a nivel mundial sobre la no proliferación de armas nucleares, y en ese sentido pues hay una relación muy estrecha con el Japón y con la agenda que vamos a escuchar hoy sobre la conferencia magistral.
En términos de la cooperación económica, pues Japón ha sido siempre un líder mundial, todos sabemos, en cuestión tecnológica y una economía muy desarrollada con la cual a México pues tenemos que estrechar los lazos cada vez más y más. Y este tipo de eventos, ¿verdad?, en los cuales se vierte conocimiento y se impulsan estudios sobre la relación México-Japón, pues son muy relevantes. Así pues, a mí me gustaría dar la bienvenida a todas y todos y desearles lo mejor, de lo mejor para estos trabajos. Pues sería todo y muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra, que también le pedimos la declaratoria inaugural, doctor Miguel Armando López Leiva. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Excelentísimo embajador, señor José Coso, muy bienvenido, embajador de Japón en México, bienvenido a la universidad, a este subsistema de humanidades y desde luego al Instituto de Investigaciones Económicas que hoy nos facilita sus instalaciones con ánimo y gusto de participar en este evento. Doctor Armando Sánchez Vargas, director del instituto, muchas gracias nuevamente por permitirnos estar acá. Doctora Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, mejor conocido para los amigos como PUEAO, o más fácilmente conocido como PUEAO, invitados, invitadas y apreciables estudiantes, veo que están acá. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que es una buena oportunidad para tener una interacción más cercana con un personaje muy importante para las relaciones diplomáticas internacionales, como es el embajador de Japón en México. Es un honor para el subsistema de humanidades de nuestra universidad recibirlo, excelentísimo embajador, en el marco de un conjunto de conmemoraciones muy sentidas e importantes para Japón, México, la relación bilateral y desde luego para la comunidad internacional. En unos días se cumplirán 137 años del inicio de relaciones diplomáticas entre nuestros países. A su vez, esta fecha forma parte de una historia mucho más amplia, y a eso se referirá el embajador en su conferencia, aquella que se extiende por poco más de 400 años de un vínculo amplio y extenso entre ambos países. Al observar el trayecto que ha seguido este vínculo, es posible apreciar que aún en entornos internacionales complejos y desafiantes, y qué decir que este es uno de esos momentos con un entorno con esas características, y con los cambios experimentados al interior de las dos naciones, las aspiraciones emanadas de nobles valores humanos han sido las que han moldeado el carácter de este vínculo. Durante el siglo XX, antes y después de la pausa que supuso la terrible experiencia de la Segunda Guerra Mundial, este vínculo estuvo signado por la fraternidad y el paulatino aumento de lazos en distintos niveles, a través de las memorias de los viajeros, ayuda humanitaria ante desastres, convenios culturales, visitas de Estado, programas de intercambio educativo y académico, acuerdos de hermanamiento entre ciudades de ambos países, convenios de cooperación técnica, apoyo por parte de este país para la constitución del Centro de Prevención de Desastres Sísmicos, solo por citar algunos ejemplos significativos. Durante la década de los 90 del siglo pasado, México se sumó a la PEC en 1993, a la OCDE en 1994, al G20 en 1999, ampliándose así los espacios de diálogo multilateral que compartimos con Japón. Los primeros años del siglo XXI fueron testigos de la firma y entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, acuerdo que, como sucedió con el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1888, sería un hito en las relaciones comerciales para los dos países, permitiendo un aumento de más del 90% del comercio bilateral. Y habido en cuenta las cifras que ha dado la doctora Girón, esto revela la importancia que tiene nuestro vínculo con Japón. Este acuerdo cumple su 10º aniversario en este año. Japón y México convergen también desde 2018 en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, y tanto los lazos bilaterales como la participación en espacios multilaterales generan a su vez visitas de trabajo constantes de funcionarias y funcionarios de ambos países y representantes populares, dando fe de la intensidad de nuestra relación en todos los ámbitos. Nos encontramos en un momento en el que el aumento de las tensiones internacionales, algo que ya ha referido con mayor precisión la doctora Girón,
Nos obligan, la doctora Girón, nos obligan a hacer ejercicios de memoria, a promover la reflexión y el diálogo fraterno sobre lo que nos hermana y sobre todo aquello que nos posibilita trabajar en conjunto. Más aún en este contexto, una importante aspiración en la que convergen México y Japón es la búsqueda de la paz. Aunque la comunidad internacional ha avanzado no sin contratiempos en la cooperación entre gobiernos con el propósito de hacer esta aspiración una realidad, eventos de los últimos años despiertan señales de alarma acerca de las expectativas inciertas de conflictos a diversas escalas. Y no solo expectativas, hay en curso conflictos muy importantes que debemos de poner atención. Sin dejar de ser optimistas y crear lazos de colaboración estratégicos, es importante conocer nuestra circunstancia presente con realismo y conciencia de las amenazas potenciales para el futuro, advertirlas para estar preparados y preparadas. Esta universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un compromiso irrenunciable con la cultura de la paz, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con la tradición de acercamiento académico-cultural con países hermanos, dentro de los cuales Japón ocupa un lugar muy especial. Por ello, agradezco al embajador Honsei Koso por estar aquí el día de hoy para compartir su visión de la relación bilateral, de su pasado, presente y futuro, que seguramente seguirá contribuyendo para reforzar nuestra historia en común. Sea usted muy bienvenido, excelentísimo embajador. Siendo así, y siendo las 9:34 de la mañana del martes 4 de noviembre de 2025, me permito dar por inaugurada esta conferencia magistral del señor embajador de Japón en México sobre las relaciones bilaterales entre nuestros países, esperando que sea fructífera y esperando desde luego poder tener en otra ocasión, hablando de temas similares, al embajador aquí en nuestra universidad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Agradecemos a nuestras autoridades universitarias sus palabras y su presencia el día de hoy. Vamos a pasar entonces al acto académico. Les agradeceremos a los asistentes que continúen en sus lugares mientras hacemos el cambio de presidium, y a quienes nos acompañan en la transmisión en línea, por favor que sigan conectados. Gracias. Bueno, ya, gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en la conferencia magistral titulada México y Japón frente a los desafíos globales, lazos históricos, cooperación económica y compromiso para la no proliferación nuclear, que va a dictar el embajador Honsei Koso. Muchas gracias. Agradecemos a las autoridades que nos acompañaron el día de hoy para hacer la inauguración, al coordinador de humanidades, al director del Instituto de Investigaciones Económicas y a la doctora Alicia Girón, directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. Agradecemos también a los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, que justamente los estudiantes que nos acompañan hoy son estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la materia de negociaciones internacionales, y cuando el embajador vía León Ortega se acerca con nosotros para querer plantearles esta conferencia, nos daban una serie de temas que justamente los alumnos de negociaciones internacionales realizan un modelo al final de su clase, y uno de los temas que había salido de interés de los alumnos precisamente era la proliferación, la no proliferación nuclear, ¿no? Entonces agradecemos infinitamente al embajador Honsei que tuviera esta apertura para podernos hablar de este tema, y porque también seguramente los estudiantes representarán en el modelo a Japón, o eso esperamos, que representen a Japón y que sepan cuál es la postura de Japón con respecto a este evento. También agradecemos infinitamente al doctor Carlos Uscanga y a la maestra Vania de la Vega Shiota,
que celebrar que pudieron mover el evento al Instituto de Investigaciones Económicas, ¿no? A pesar de que, bueno, el contexto de nuestra facultad no nos dejaba llevar a cabo el evento ahí. Muy bien, ahora vamos a dar inicio a la conferencia, no sin antes me permito leer una breve semblanza del embajador Koso Honsei. Él se graduó en 1986 de la Escuela de Políticas Internacionales, Economía y Comunicación de la Universidad de Aoyama. En 1987 ingresó al Ministerio de Asuntos Exteriores. En 1990 vino a trabajar a México como segundo secretario. Ha trabajado en distintas áreas del ministerio, como cooperación económica, asuntos latinoamericanos, desarme y no proliferación de armas nucleares, cooperación científica, política exterior, planificación de asistencia a países asiáticos y del Pacífico, cooperación internacional, así como políticas de asistencia al desarrollo. En la Embajada del Japón en Indonesia tuvo el cargo de ministro. Fue vicepresidente superior de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA. También tuvo el cargo de embajador de la Misión Permanente del Japón ante organizaciones internacionales en Ginebra y desde 2024 es embajador de Japón en México. Adelante, por favor, embajador. Muchas gracias, doctora Virginia Leticia Valdivia, pues, por la introducción, bien amable, y muy buenos días a todas y todos, pues soy embajador de Japón aquí en México. Bueno, sí, acá apenas voy a cumplir un año aquí en México, pero como ha presentado pues a doctora Virginia, que pues estuve aquí en México hace 35 años a 33 años. Y entonces pues me dediqué a proyecto de construcción de CENAPRED, pues aquí en UNAM, que es Centro de Desastres, prevención de desastres, aquí en la Facultad de Ingeniería, pues así no me equivoco la facultad. Y entonces aquí, bueno, entonces lo llamamos Distrito Federal de México, pues sufría con la contaminación de aire terrible, pues así que me dediqué pues con los proyectos de medio ambiente para mejorar pues calidad de aire de aquí pues a Valle de México. Por ejemplo, proyectos de reforestación de Valle de México, igual que pues producción de gasolina sin plomo, pues se llamaba Magnasin, si no me equivoco el nombre, pues de Pemex. Y también pues disminuir pues nivel de residuo pues de aceite pesado, pues que refinería de aquí en México. Y después yo me dediqué pues a bastantes actividades de cooperación económica en transcurso de mi vida, pero aparte de esto pues aunque pronuncie un poquito distinto con ustedes, pero pues sí, como soy hispanohablante dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, he trabajado pues al director adjunto de México y Centroamérica desde 1995 a 97, y entonces realicé el proyecto, bueno, sí, no es proyecto, la visita de Estado de entonces presidente Zedillo. Sí, y 2002, pues sí, mientras estaba trabajando en España, vine acá para participar en la cumbre de APEC en Los Cabos, aquí en México, y ahí iniciamos la negociación de Tratado de Libre Comercio entre México y Japón. Y luego, pues, en 2007 hasta 2011, como director de México y Centroamérica y Caribe, pues, negocié de nuevo, pues, para cambiar el contenido de, pues, Tratado de Libre Comercio, que se llama, pues, Protocolo de Revisión, sí, del acuerdo. Y, bueno, sí, después yo me dediqué para establecer pues nuestro consulado en Nuevo León en 2016,
cuando estaba trabajando como director de asuntos financieros del ministerio. Pero bueno, yo quería ser primer cónsul general en León, pero no pude realizar mi sueño. Y pues desgraciadamente, pues tuve que sí, pues trabajar en otros campos. Y el año pasado, pues afortunadamente me nombró como embajador y después de 33 años he podido regresar a México y me ha dado mucho gusto. Y bueno, hace 34 años sí di una conferencia sobre, bueno, política de medio ambiente del gobierno japonés, entonces aquí en UNAM. Y así que, pues, después de 34 años, sí, me dedico otra vez pues, a dar conferencia aquí en UNAM por día de hoy, y mucho gusto. Y, bueno, quisiera que, pues, ustedes puedan entender, pues, un poquito de, pues, qué estamos pensando para promover las relaciones o lazos de, sí, bilaterales entre México y Japón desde mi punto de vista. Bueno, empezamos. Hoy a mí me toca pues hablar entre sí, tres temas. Primero, historia de relaciones bilaterales y segundo, relaciones bilaterales en este siglo, sobre todo pues en ámbito económico. Y tercero, bueno, desarme, que acaba de pues, mencionar pues, doctora Alicia, porque he trabajado en el campo de desarme pues, 2 veces, pues, primero pues, 2005 a 2007 para energía nuclear de allí en Japón. Y segunda vez como director general de desarme y no proliferación y cooperación económica en 2020 hasta 2021. Así que pues esos tres temas sí voy a explicarles. Y historia de relaciones bilaterales, encuentros de culturas. Bueno, primero pues quisiera, bueno, mencionar, pues, bueno, ya sabrá dónde está ubicado Japón, pero Japón está, bueno, sí, aunque consisten en 4 islas principales, pero es bien largo desde Hokkaido al norte al sur de Okinawa. Y tenemos unas islas pues en Pacífico hasta isla de aquí, Minami, y, sí. Así que pues tenemos bastante territorio del mar también. Y por supuesto hay mucha distancia entre México y Japón, pero hay muchas similitudes. Por ejemplo, número de población. Somos a 123 millones y ustedes a 130 millones. Y bueno, compartimos a número 12 y 11. Bueno, el próximo año pues como va a haber pues a Copa Mundial aquí en México y estamos en casi mismo ranking de FIFA y así que pues no pues, hará falta pues competir en el mismo grupo, pero desgraciadamente México se quedó pues, en primer grupo, así que Japón se quedará por segundo pod, pues, así que tengo miedo de que pues se realice el partido entre México y Japón aquí, porque cuando estaba destinado primera vez pues allí en el estadio de Olímpicos aquí en la UNAM, pues hubo pues medalla de bronce pues entre México y Japón. Y entonces Japón ganó a México. Y bueno, en 1990, cuando vine acá primera vez, todo el mundo me hablaba de ese partido. Y bueno, hace 4 años en nuestro país hubo pues Olímpicos de Tokio y esta vez México ganó a Japón. Y ustedes se ha quedado pues bueno, pues semifinalistas, pero nadie habló de ello pues esta vez. Así que pues yo prefiero que pues sí, Japón y México, aunque compitan pues en otras jornadas más arriba para clasificarse. Y bueno, sí, bueno, extensión,
Pues por supuesto, México es gran país y casi 5.5 veces más de tierra. Y bueno, Producto Bruto, o sea, de nacional, todavía Japón se queda, o sea, se coloca de cuarto lugar y México está creciendo, pero 12º lugar. Y larga historia de amistad y cooperación. Bueno, empieza, pues, bueno, tal vez, pues, doctor, pues, Carlos pueda mencionar luego, pero sí, primero, hace más de 400 años, cuando México se llamaba Nueva España, pues, pues, un director de las Filipinas a la vuelta de Filipinas pues aquí a México, a Nueva España, se naufragó y llegó a Japón. Y entonces, pues a 1609, pues muchos campesinos, pesqueros japoneses ayudaron a rescatar pues a los mexicanos, bueno, actualmente los mexicanos, y luego construyeron nuevos barcos para volver a Japón. Y después de 5 años, Misión Hasekura a través de México ha viajado a España y luego a Roma para buscar oportunidad de comenzar pues a comercios entre países occidentales y allí en Japón. Pero empezamos este tipo de bueno, historia. Y hace más de 14 años, pues no, sí, 2016 años, hubo 400 aniversario de ese pues, naufragio de pues, Don Rodrigo. En Onjuku hay una, bueno, sí, provincia de Chiba, que pues hay un sí, torre mexicano y allí participó entonces el príncipe heredero, pues actualmente emperador de Japón, sí, para conmemorar pues 400 aniversario de amistad entre México y Japón. Y luego, sí, hubo tratados de amistad y comercio, navegación, y quisiéramos destacar, este tratado no solo fue el primer tratado de México con un país asiático, sino también el primer tratado para Japón en términos de igualdad con países no asiáticos. Porque con Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido, pues tuvieron pues a tratar de comercio con Japón, pero desigualdado. No podemos poner tarifa por nuestra cuenta ni pues los residentes de esos países tienen inmunidad, todos, pues, todos, no solamente diplomáticos, sino todos los ciudadanos occidentales pues tienen inmunidad y aunque cometieran pues crímenes, pues no podríamos juzgarles. Pero México ha tenido pues tratado de igualdad con nuestro país y México tiene una embajada bastante cerca del parlamentario pues japonés y eso porque agradecimiento del gobierno japonés que le ha otorgado pues ese sitio pues la tierra para embajada de México. Y así empezamos a amistad. Y yo visité sí, Acapulco, donde hay, pues, bueno, sí, Hasekura Tsunenaga, delegación, pues, aterrizó aquí en la Tierra de México hace 411 años, hace, bueno, 3 meses. Y la comunidad de Nikkei, bueno, tal vez habrá oído de que pues aquí en México pues hay muchos descendientes inmigrantes de pues a Japón y ellos llegaron pues aquí en México 1897, Chiapas, y empezaron pues a cultivar café, pero no tuvieron tanto éxito y luego pues ellos se dedicaron a, por ejemplo, medicina o de vender bueno, sí, vender medicinas
y vinieron muchos doctores, dentistas japoneses luego. Y bueno, si ustedes aprovechan pues árbol de jacaranda en mayo, pero eso pues introdujo un inmigrante japonés, sí, sí. Y ahora aquí en la Ciudad de México tenemos la Asociación de México-Japonesa, fundada en 1956. Y cada 2 años, pues ellos celebran una conferencia nacional de todos los participantes de descendientes de japoneses. Se reúnen para discutir temas de pues cómo podemos promover desde el punto de vista de Nikkei, sí, para promover lazos de amistad entre Japón y México y cómo pueden colaborar, contribuir pues al desarrollo pues económico y social aquí en México. Y es el primer tema. Y segundo tema es relaciones bilaterales en el siglo XXI. Bueno, yo no quiero promocionar tanto mi foto, pero pues pero no tengo más remedio que pues nada más que llegar aquí en México. Tengo que entregar pues mi carta de credenciales a presidenta Sheinbaum y pues transmití pues el mensaje del emperador a la presidenta para promover lazos amistosos entre los países. Y hace 2 semanas y media pues aunque haya practicado con la canciller pues Juana Ramón de la Fuente, bueno, ha sido rector de la UNAM pues en el pasado y nosotros practicamos muchos temas de la UNAM también porque yo entonces sabía que iba a dar la conferencia aquí en la UNAM. Y por supuesto, aparte de relaciones exteriores, pues tengo que practicar con la Secretaría de Energía y Agricultura y no solamente de pues gobierno federal y también pues tengo que visitar a estados donde están ubicadas las empresas japonesas para pedirles protección para ciudadanos japoneses, igual que las empresas japonesas. Así que he puesto a la gobernadora de Guanajuato igual que Aguascalientes. Y en ámbito de cooperación en el escenario internacional, Japón y México comparten valores comunes como democracia y imperio de derecho y muchos temas, ¿no? Y así que cuando yo era director para México y Centroamérica, elevamos pues a nivel de relación bilateral pues como socios estratégicos globales. Bueno, entonces presidente mexicano era presidente Calderón y como México iba a celebrar pues COP16 de cambio climático. Así que para enfocarnos en el tema de cambio climático y otros temas, bueno, luego hablaré de desarme y también de derechos humanos y también pues inmigrantes y de refugiados y muchos temas comunes, así que pues trabajar juntos y ámbito de multilateral igual que bilateral, pues nosotros hemos elevado el nivel de relaciones bilateral como socios estratégicos globales. Y por supuesto, nosotros, Japón y México, somos miembros de G20 y ODCE y APEC. Bueno, la semana pasada hubo cumbre de APEC y ustedes van a presidir pues, a la cumbre de APEC 2028. Así que tengo nueva meta para trabajar hasta 2028 como embajador, sí, para promover aún más sí, la relación entre México y Japón. Y pues tratar de libre comercio de Transpacífico, CPTPP, pero ustedes llaman TIPAD.
y en muchas colaboraciones en organizaciones internacionales. Y como si vengo de Ginebra, allí con la delegación mexicana, pues tenía bastantes agendas comunes y de derechos humanos y de temas de humanitarios y esas cosas. Y bueno, sí, antes se ha mencionado pues acuerdo de asociación económica entre México y Japón 2005 y este año pues marca 20 años de pues este acuerdo entre Japón y México. Y el volumen de las transacciones comerciales aumentó más de 3 veces en comparación con la 2004. Y existen más de 1.500 empresas actualmente, según los datos más recientes, 1.607 empresas japonesas están operando aquí en México. Es número 1 en Latinoamérica. Y exportaciones de autopartes y automóviles de Japón a México aumentaron significativamente con este acuerdo. Y México a Japón, por ejemplo, ustedes son pues primer pues país que exporta pues puercos a nuestro mercado. Y hay cadena de pues se llama tonkatsu, pues sí, carne milanesa estilo de puerco, pues y cadena de tonkatsu se llama saboten, cactus, y porque utilizaban pues puerco de mexicano, así que se nombraron así. Y bueno, los japoneses se quedan un poquito impresionados que con ese motivo pues se llama cactus, esa cadena de tonkatsu. Y, y por supuesto, nosotros importamos aguacates y mangos buenos mexicanos. Y cuando vine aquí a México por primera vez, para mí, rollo de California era revolucionario totalmente, porque no sabía que pues utilizaba sushi, aguacate y pues quesos de Filadelfia y pues qué tipo de combinación. Y reconocí pues México había experimentado pues la Revolución Mexicana en el pasado, pero actualmente a muchos japoneses pues les gustan comer pues aguacate y rollo de California es bien popular sí, entre los japoneses. Así que intercambio de gastronomía pues sí, pues se promovió con este tratado. Y yo allí en Japón, a mis amigos japoneses siempre estaba diciendo, gracias a mí, ustedes pueden comer aguacate buenos de México. Y bueno, ellos diciendo gracias, gracias, pero o sea, hasta entonces no sabían japoneses el sabor de aguacate. Y incremento de pues el número de empresas japonesas, pues luego les explico. Y Cámara Japonesa de Comercio, pues a 60 años el año pasado ha cumplido. Y luego Japón es el cuarto socio comercial para México. Y número de empresas japonesas. Nosotros no tenemos cifras de ese pues, acuerdo de asociación económica, pero pueden observar que pues, después de acuerdo ha incrementado significativamente, especialmente después de que yo trabajé para pues, modificación de acuerdo, después protocolo de acuerdo se ha aumentado significativamente. Ese pues número incremento de empresas japonesas, sobre todo sector automotriz, porque con el protocolo hemos bueno, realizado mucho pues cantidad de autopartes pueden venir de Japón a México. Así que hay más cadenas, bueno, sí, empresas sí, cadena de suministro de autopartes sí, automotriz que han venido. Y actualmente, acabo de mencionar, 1.607
empresas japonesas que están operando aquí en México. Y bueno, solamente de pues, miembros de Cámara de Comercio, pues son 550, casi un tercio de pues, empresas japonesas participan y bueno, emplean 100 a 350,000 empleados locales mexicanos. Y eso un número bastante significativo aquí en México. Y entonces, cuando trabajé por primera vez, solamente Nissan estaba fabricando coches, así que no tenía opción, no tengo más remedio que comprar Tsuru. Sí, que para manejar aquí en México, pero esta vez al volver como embajador, pues tengo que pues, buscar un vehículo privado, ¿no? Y casi todas las empresas japonesas están ubicadas aquí en México. Sí, así que tenía que, pues, bueno, todas las empresas querían venderme un coche, pero no tengo pues, poder adquisitivo tanto para comprar todas las marcas y he elegido una marca, pero es un secreto diplomático, así que no cuento, pero sí, en Toyota opera en Baja California y Guanajuato, y Mazda también en Guanajuato, y Suzuki pues también en Estado de México, Nissan en Aguascalientes, en Hino y Silao, y Honda en Celaya, en Guanajuato. Y así que hay, bueno, casi todas las bueno, sí, empresas japonesas. Suzuki, aunque no salgan en esa lista, pero sí tiene, no tiene fábrica, pero sí venden aquí en México también. Y esta foto cuando visité pues, la fábrica de Toyota en Guanajuato, que está bien cerca de pues, Querétaro, sí, pues practiqué con ellos y ellos estaban bastante contentos y trabajar junto con los japoneses y que pues porque pueden tener la oportunidad de aprender pues bueno cómo manejan en fábricas y mantener y mejorar pues la calidad de sus productos y todo. Así que bueno, me dio mucho gusto pues que después de trabajar en este campo que ahora hay presencia de empresas japonesas y están colaborando con los mexicanos para desarrollo social igual que pues, económico aquí. Y cuando vino, pues, por ejemplo, viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, aquí en México en febrero, pues también visitó fábrica de Toyota y mandó ese mensaje mientras México estaba negociando con el gobierno estadounidense de aranceles y todo, pues México a Japón trabajando en tándem progresamos juntos y este tipo de mensaje ha sido bien recibido por el pueblo mexicano. Y yo he visitado pues, el mes pasado a una fábrica de Daikin que está en San Luis Potosí y allí han abierto, Daikin ya viene sí, pues, operando aquí en México más de 20 años, pero han abierto pues una fábrica grande y se ha invertido pues 7,000 millones de pesos y se aumenta trabajadores a número a 6,000, casi doble que ahora. Y por supuesto, con el marco de acuerdo de asociación económica hay intercambios de pues, opiniones y bueno, el mes de agosto la viceministra parlamentaria de Asuntos Exteriores ha visitado aquí en México para intercambiar las ideas para mejorar ambiente de negocios pues entre México y Japón. Y nosotros pedimos al gobierno mexicano a la seguridad y certidumbre legal y proceso jurídico y también pues, ¿no? impuestos. Y por supuesto que previsión de pues, negociación de
revisión de TEMEC era un tema bastante importante. Y la reunión mismo, pues sí, misma se duró solamente un día, pero desde 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues platicamos y que el gobierno mexicano nos ha pedido pues bueno, ampliar productos agrícolas que importamos y ahora pues páprica vamos a empezar a sí, importar de México a nuestro país y es el avance que hemos realizado. Y el próximo tema es turismo. Por supuesto, pues a época de pandemia tiene que reducir ambos países, pero México a Japón pues, se ha aumentado significativamente las turistas. El año pasado 151,000 y es un récord. Y bueno, Japón en cambio no está creciendo tanto porque hay, bueno, sí, sobre todo pues a turistas japonesas, a los turistas japoneses habían oído que pues aquí en México hay bastante problemas de seguridad. Pero el año que viene, pues si la selección japonesa jugará aquí, pues vendría más a turistas japoneses y quiero que recuperen a turistas japoneses aquí en México, porque ya he visto hace 2 días o 3 días que hay muchos turistas extranjeros, se estaba aprovechando Día de Muertos aquí en la Ciudad de México, en otras ciudades aquí en México. Y bueno, si ustedes, pues, si vienen de, por ejemplo, Veracruz o San Luis Potosí o Querétaro y pues esas zonas afectadas, pues quisiera así expresar mi sincera condolencia a las víctimas y afectadas con la inundación que causó en el mes de octubre. Y el mes pasado el gobierno de Japón entregó suministro de ayuda de emergencia pues a través de nuestra Agencia de Cooperación Internacional, JICA, en respuesta de los daños causados por las inundaciones de Estados Unidos mexicanos. Y esa entrega de paquete, bueno, solamente de símbolo, porque en almacén aún más, pero pues para demostrar pues entrega de catálogo que entregamos y con el director general de Cancillería, pues hemos hecho una foto para demostrar sí, que nosotros siempre estamos cerca del pueblo mexicano. Y ya le dije que pues bueno, vine acá a la Universidad de UNAM, Autónoma de México. Sí, bueno, no es la primera vez por el día de hoy, pero nada más que llegara el año pasado, pues vine corriendo, segundo día de mi trabajo, vine acá pues, a UNAM, aunque Senapred no es este Centro Nacional de Prevención de Desastre, que pues bueno, en 1985 hubo terremoto aquí en México y para trabajar juntos y otorgar pues cómo pueden investigar seísmo aquí en México, hemos establecido pues ese centro con la ayuda de pues el gobierno japonés y eso se fundó en 1990 cuando estaba diseñado yo por primera vez. Y vine acá segundo día pues corriendo para celebrar pues nueva cooperación técnica. Se llama pues Proyecto Ciencia y Tecnología Partnership para sí, desarrollo sostenible en ambiente de pues, prevención de desastres. Y una universidad de Kioto pues mandan expertos para sí, colaborar juntos.
Y allí, pues lo que me dio mucho gusto era que no solamente mexicanos, sino otros países de Centroamérica, como El Salvador y Costa Rica y Colombia, y pues expertos participan por este proyecto. Es bien importante México pues puedan invitar a esos expertos para que aprendan y para extender pues influencia mexicana a la zona, a la región. Y así que practiqué con ellos antes de asistir a, bueno, sí, una ceremonia dando las palabras del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y aquí en México hay un programa, se llama pues Cooperación JMPP, Japan Mexican Partnership Program. Sí, que pues ese no solamente de pues esa CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastre, sino también otros pues temas como cambio climático, envejecimiento social y salud y bueno, un poquito de, por ejemplo, agricultura y esa cooperación se llama Sur-Sur porque México tiene un instituto dentro de Cancillería, se llama AMEXID, y que a través de esa agencia ustedes otorgan cooperación de desarrollo a los países centroamericanos y caribeños y sudamericanos. Y nosotros colaboramos junto con el gobierno mexicano, sí, con este tipo de agenda y hemos realizado muchos proyectos y han tenido bastante éxitos y eso es bastante bueno para México que pueda jugar un papel central en esta zona. Y no solamente de pues, sí, cooperación técnica con terceros países, sino actualmente pues nosotros estamos realizando un proyecto conjunto con ACNUR, sí, eh, por ejemplo, hay muchos refugiados inmigrantes que llegan a Chiapas y sur de México y ellos anteriormente van a Estados Unidos, pero ahora no pueden ir. Así que, pues a los que tienen ganas de trabajar y tienen bueno, sí, conocimiento de pues, trabajar en fábricas, pues hacemos matching y que pues busquen sus empleos en las empresas japonesas que están ubicadas en Bajíos. Así que hemos empezado este proyecto sí, a partir de este año y esa línea que trabajaba yo pues allí en Ginebra junto con ACNUR y también pues sí, esta vez aquí en México también. Y bueno, actualmente pues más de 100 pues, refugiados y inmigrantes. Ahora ampliamos a este proyecto no solamente de pues vienen de Centroamérica, Caribe, sino también pues a los mexicanos deportados de sus vecindarios también. Y ese tipo de proyecto quisiéramos promover aún más porque Estados Unidos con el gobierno Trump ha cortado pues ayuda humanitaria y muchas organizaciones internacionales están sufriendo pues para buscar recursos financieros. Y por supuesto hay intercambio cultural y deportivo académico. Bueno, antes he tocado el tema de pues, fútbol mucho, pero no solamente de fútbol. Yo he participado, bueno, sí, en un acto en la Arena México, sí, y también pues intercambio de Museo de Antropología llevado allí en Japón hace 2 años y tuvo bastante éxito. Y en septiembre hemos visto pues la película de Demon Slayer y nada más que volver a México tuve que participar en Venga la Alegría porque hubo un programa de pues, introducción de pues,
platos japoneses y yo pues al principio pensaba que esa tomada de farsa, pues, pero era en la realidad en directo y así que pues, se acabó sin darme cuenta el programa, pero bueno, sí, en el YouTube puede observar qué bobo he sido yo, que pues sin saber qué decir pues en el programa. Y no solamente de pues estas cosas, yo participé pues a lanzamiento de pues a equipo de béisbol entre México y Japón en Mexicali. Y bueno, yo no fui, pero boxeo y también fútbol. Y academia, pues hay muchos participantes por el día de hoy que pues han estudiado en nuestro país, pero y cada 2 años pues hay cumbre de rectores entre México y Japón y la última vez el año pasado en IPN y el año que viene pues vamos a celebrar en Japón y hay más de 300 convenios entre Japón y México así, entre universidades. Y actividades únicas educativas entre México y Japón y es que época de presidente Echeverría comenzamos un proyecto de intercambio de estudiantes y único programa intergubernamental de capacitación y estudio en el extranjero, América Latina y uno de los pocos en el mundo. Y hasta este año, pues más de 5,000 personas han sido beneficiarias en este programa. Y por ejemplo, de las empresas japonesas, igual que pues al gobierno japonés que puedan comunicarse en español, casi todos son que pues estudian en este programa aquí en México y ellos se convierten los aficionados de México. Y mexicanos que fueron allí en Japón, pues se convierten, espero que pues sí, mayor parte que son aficionados de Japón y este tipo de intercambio es bastante importante. Y el tema de desarme que me ha tocado, y ya ustedes saben que pues, en actual mundo, pues Instituto de Estocolmo, pues calcula como 12,000 pues, armas nucleares están en el mundo, existen en el mundo. Y bueno, mayor parte, pues Estados Unidos y Rusia, y aparte de eso, pues NPT permite Reino Unido, Francia y China, pues 5 pues, miembros del Consejo de, pues, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen sí, pues, armas nucleares. Pero fuera del marco de NPT, pues India, Pakistán y Corea del Norte, y dice que pues Israel sí también tiene armas nucleares. Pero el problema es que Japón está rodeado con muchos países que sí posean pues, armas nucleares. Rusia, China y Corea del Norte. Y Corea del Norte, bueno, aquí en México no anuncian tanto, pero por ejemplo, cada 2 o 3 semanas lanzan cohetes bueno, a mar internacional, pero cerca de territorio pues, y mar económico de Japón. Y así que es una amenaza bastante pues, eminente. Y sobre todo, pues ahora Taiwán se enfrenta bastante, puedo decir, problema con en términos de seguridad con el texto de China, porque Rusia invadió a Ucrania y que pues al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha podido hacer nada porque pues miembros permanentes pues tienen derecho de veto. Así que, pues, si con veto, pues, no funciona. Y así que, pues, se preocupa bastante y se intensifica, pues, preocupación en nuestra zona. En estos términos, pues, circunstancias,
tenemos que, pues, bueno, sí, como doctora Alicia, pues, ha indicado su discurso que hace 80 años, pues, hemos sufrido, pues, bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. Y, por supuesto, con pues, bueno, sí, experiencia, tenemos la responsabilidad de disminuir, pues, el número de armas nucleares. Pero mientras asegure, pues, no hay incertidumbre, no haya incertidumbre, pues, en cuestiones de seguridad, porque ya he explicado que nuestra zona está, pues, tienen 3 países con armas nucleares y no sabemos de qué manera conduzca, pues, a Corea del Norte, sinceramente. Y así que, pues, tenemos que hacer esfuerzos diaristas y prácticos para disminuir, pues, a armas nucleares y persuadir, pues, a cooperación, sí, con estados no poseedores, pero con la colaboración de estados poseedores es bien importante. Y, por supuesto, esfuerzos en muchos esquemas y para realizar, pues, disminuir armas nucleares. Por ejemplo, entrada en vigor de Tratado de Prohibición completa de ensayos nucleares. Estados Unidos acaba de anunciar que ha ensayado, pues, bueno, armas nucleares. Y también, pues, hay que empezar negociaciones sobre el Tratado de Prohibición de la producción de materiales fisionables para fabricación de armas nucleares, para que no puedan hacer, pues, producción de, pues, energía nuclear. Y, por supuesto, necesitamos transparencia de arsenales y políticas nucleares y reducción real del número de, pues, armas nucleares y multilateralización, sí, de la negociación sobre reducción de armas nucleares. Y bastante importante es la educación para desarme y no proliferación, porque al saber la realidad de bomba atómica que fueron utilizadas en Hiroshima, en Nagasaki, pues ningún país frenará, pues ningún país utilizará, pues, armas nucleares según nuestro entendimiento. Y hay muchos grupos, y yo voy a explicar poco a poco, pero bueno, cada año, pues, nosotros presentamos una resolución para Asamblea Nacional General de Naciones Unidas esos 30 años. Y bueno, el año pasado, pues, con apoyo del gobierno mexicano, pues fue aprobado con 152 estados, y la semana pasada la Comisión UNA ha aprobado nueva resolución con apoyo de 145 votos en favor, incluyendo el gobierno mexicano. Y eso cada año, pues, provocan cómo tiene que, pues, promover, pues, la agenda de desarme de armas nucleares. Y, por supuesto, con algunos países que en un sentido aliados para este tipo de agenda, pues promovemos esa agenda. Se llama NPDI y México es un miembro. Y no participan poseedores de armas nucleares, pero es bien importante a través de, pues, no solamente de la región, pues, sino muchos países subdesarrollados y países avanzados y de muchas religiones participen ese tipo de grupo para promover, pues,
reducción de armas nucleares. Y bueno, México, bueno, yo al final de todo pues hablaré del tema, pero como es líder de esta agenda, así que quisiéramos contar pues el apoyo del gobierno mexicano. Y hace 2 años, pues cuando éramos presidentes de G7, invitamos todos los líderes de G7, igual que sus cónyuges, a Hiroshima, y para que puedan ver pues, la realidad y cuál es el problema después de realización de bomba atómica en Hiroshima. Y nosotros pues invitamos a parte de esos líderes de G7 y otros países invitados también. Y también Ucrania, presidente Zelensky participó sí, en este acto. Y este tipo de agenda era bien importante y nosotros pues quisiéramos promover aún más este tipo de agenda. Y como México, después de, consecuencia de crisis de misiles en Cuba, 1962, ustedes pues promovieron pues negociación y firma de tratado de Tlatelolco pues en 1967, y América Latina y Caribe es primera zona del mundo que no hay armas nucleares. Y con esta consecuencia, pues ustedes, bueno, sí, como doctora Armando Sánchez, así se refirió, pues a su compañero Alfonso García Robles ha ganado premio Nobel pues, de Paz 1982. Así que ustedes son líderes en este campo y hay mucha agenda para colaborar para promover esta agenda entre México y Japón, según mi observación. Bueno, terminando, sí, mi explicación hasta aquí porque mi tiempo pues es 50 minutos había programado y así que al final un poquito he corrido, pero de todas las maneras ustedes pueden buscar pues nuestras redes sociales en Facebook, X y Instagram, y yo a veces hago ridículo y pego en mi video en X y Instagram, y hay un programa de fundación japonesa para aprender el idioma japonés, se llama Minato, así que pues quisiera que pues pudieran tener pues comunicación a través de esas redes. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Honsei, por este recorrido histórico de la relación bilateral México-Japón, los temas en común y la no proliferación de las armas nucleares, pero también la importancia de también una relación larga que nos une a la Embajada de Japón en México con la UNAM, por lo cual también estamos muy contentos, tanto la maestra Vania de la Vega Shota, el doctor Carlos Uscanga y yo, porque nos acompaña nuevamente en la UNAM, la Embajada de Japón en México. Ahora vamos a pasar a la sección de comentarios. Primero el doctor Uscanga hará unos comentarios, pero antes me voy a permitir leer su semblanza. Él es doctor en Cooperación Internacional por la Universidad de Nagoya, Japón, maestro en Ciencia Política Internacional por la Universidad de Hime, Japón, y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es profesor titular de tiempo completo, nivel C, definitivo del Centro de Relaciones Internacionales, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CECIT, de CECITI con nivel 3. En 2019 recibió el reconocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón por su contribución a la difusión e investigación de estudios japoneses. Entre 2010 y la actualidad,
Ha publicado más de 33 artículos en revistas indexadas, nacionales e internacionales, más de 34 capítulos de libros académicos y 24 libros sobre las relaciones económicas diplomáticas entre México y Japón. Aprovecho para hacer el comercial que su último libro es una referencia en el ámbito de la migración y la diplomacia que nos une entre México y Japón, pero con una mirada muy diferente a otros estudios, que los invitamos a que lo lean. Y también trabaja temas sobre política exterior japonesa, sociedad japonesa y mecanismos de cooperación regional en el Pacífico Asiático. Adelante, doctor Uskang. Gracias. Gracias, pues muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Agradezco la oportunidad para poder hacer breves comentarios a la presentación amena e ilustrada que hizo el embajador Honsei Kozo, al cual pues le agradecemos nuevamente su presencia aquí con la UNAM. Pandemia de por medio, y hacía un par de años que pues no había habido la oportunidad de manera presencial de tener a un representante, al mayor representante diplomático de Japón en México en nuestra casa de estudios. También me permito saludar a la doctora Olvera, aquí con nosotros, y también a sus estudiantes, a todos los que están aquí presentes y nos están escuchando en las redes sociales. Pues sería una labor titánica poder hacer un comentario detallado de todo lo que nos ha explicado el señor embajador. Solamente voy a ilustrar algunos elementos que no solamente dan cuenta de áreas de interés, temáticas, como ustedes lo han podido observar, jóvenes, aquí está la beta de muchos temas de investigación que podemos estar allanando, discutiendo en los salones de clase, en sus trabajos de investigación, en sus tesis para la obtención de grado, ¿no? Recordaba cuando el señor embajador nos explicaba de la visita a principios del siglo XVII de Rodrigo de Vivero, que hay algunas referencias, particularmente recordaba una de el presidente emérito de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, el que nos hace un relato de cómo fue la primera contienda entre novohispanos y japoneses. Y esa contienda se dio justamente en una pelea de sumo, ¿no? Marinos novohispanos, ¿no? Se enfrentaron con sumos japoneses, que creo que no les fue muy bien, ¿no? Al final de cuentas, pero bueno, aquí podemos extraer la primera raíz de toda esta línea de encuentros deportivos, culturales, que pues van de la mano a la relación, no solamente en este periodo histórico, sino también, como nos señaló el embajador, con la formalización de los contactos diplomáticos con el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1888. Que vale la pena mencionar, en efecto, que fue el primer tratado en términos de igualdad con un país no asiático, pero también el primero en términos de igualdad con un país latinoamericano. Perú ya había firmado uno años antes, pero había sido en términos de desigualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí se fundamenta y se explica, ¿no? la relación cercana que se ha podido construir ya de larga data entre los dos países. Otro ejemplo también sobre esta, no solamente lazos de amistad, sino de confianza. Recordaba este hecho de cuando México decide comprar pues el espacio, el territorio donde está actualmente asentada la Embajada de México en Japón, que como justamente refirió el embajador, es un lugar privilegiado, es un lugar que es la única embajada que está ubicada en este segmento muy cerca del Palacio de
Casaca, y que pues ha sido la envidia también de otros embajadores, ¿no? Entonces, cuando México decide comprar el terreno, se había, justamente a raíz del Tratado del 88, se había formado un comodato entre los dos países, y el mismo estuvo funcionando, digamos, de manera eficaz y eficiente. Sin embargo, cuando ya se dijo, bueno, vamos a comprar el espacio, el terreno, pues no había ningún documento, ¿no? Los documentos se perdieron, los documentos quizá con los ataques de las bombas incendiarias que padeció Tokio, pues ahí se destruyeron. Y aquí en México, pues se trató de buscar en los archivos, se encontraban algunas referencias, algunos, digamos, documentos previos, pero no en sí el final, ¿no? Y bueno, esto fue la buena fe de Japón, que dijo, bueno, pues en efecto, creemos que esto fue porque sabemos que existen estos antecedentes, se han documentado a lo largo de la historia, y esto pues dio pábulo a ya la compra y la adquisición final de ese terreno. Entonces, esto significa confianza, ¿no? Eso significa pues todo lo que implica estos lazos de cercanía y de amistad. Sobre el tema de la cooperación, el cual el señor embajador es un experto, como ya hemos podido ver en su trayectoria, simplemente podríamos recordar también un hecho muy, muy importante. Él refirió a las Olimpiadas de México, que como ustedes, bueno, ustedes no recordarán, pero nosotros sí bueno, al menos yo sí lo recuerdo, porque era muy, muy joven, que fueron las primeras en ser transmitidas en vivo y a color, ¿no? Bueno, gracias a la cooperación técnica de Japón, se pudo hacer esta hazaña, que ingenieros mexicanos, ingenieros japoneses pudieron trabajar en la instalación de la antena, de una antena receptora y transmisora ubicada en Tula. Los que son de Hidalgo, ¿no? Seguramente la ubicarán. Hubo todo un trabajo previo de operación técnica de la entonces OTSEA, posteriormente convertida en JICA, que permitió eso. Entonces, pues es un dato un poco olvidado, que vale la pena poner en relieve. El tema del EPA, ¿no? O del Tratado de Libre Comercio entre México y Japón, o el Acuerdo de Asociación Económica entre los dos países, también es muy relevante. Ya nos explicó, señor embajador, cómo se va a manufacturar esta idea en el marco de la reunión de APEC en Los Cabos, y que va a seguir avanzando, a pesar de que México en el gobierno de Calderón había declarado una moratoria para no firmar acuerdos de libre comercio con otros países o regiones, porque se consideraron que no habían sido completamente aprovechados. Japón pudo lograr, digamos, traspasar esa coraza que en la política comercial de México se había establecido, y creo yo que para pues, los alumnos de negociaciones internacionales va a ser ilustrativo esta anécdota, en términos de ver cómo Japón propuso la creación previa a la negociación de un grupo de estudio tripartita, en donde participamos. Afortunadamente nos invitaron a la doctora Melba Falk y su servidor como parte del sector académico, posteriormente pues empresarios y altos funcionarios en diferentes dependencias. Y aquí podríamos ver las posiciones que se tenían dentro de los ministerios japoneses sobre el tema de las negociaciones internacionales, ¿no? Entonces veíamos un Ministerio de Agricultura muy conservador, a todo decía que no, ¿no? Teníamos al METI, ¿no? Que era pro libre comercio, de un ala liberal, y como MOFA, ¿no? O el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues era como el fiel de la balanza, era el centro que trataba de conciliar intereses, lo cual fue muy, muy interesante. Entonces,
Al final de cuentas, estos ejercicios que estuvimos trabajando 1 año y cachito en visitas alternas entre Tokio y Ciudad de México, pues fue un escenario de prenegociación, de hecho, que ya cuando se lanzó el documento final, el reporte, pues esto permitió, digamos, ya a los equipos negociadores formales, pues avanzar en los temas que ya se habían identificado. Por razones del tiempo ya no hay posibilidad de explicar más, pero aprovecharía también regresarme al terreno deportivo y explicarles brevemente cómo se inician estos contactos en el periodo de entreguerras. Nos queda muy claro hoy día la lucha libre, ¿no? Nos queda muy claro pues, las contiendas del boxeo, el fútbol, el béisbol en la posguerra, ¿no? Cómo peloteros mexicanos y japoneses conviven en los equipos norteamericanos, ¿no? Famosos, más famosos, pero durante el periodo entre guerras, el boxeo indudablemente fue un escenario de encuentros entre los dos países. Después de las Olimpiadas de las Olimpiadas en Los Ángeles, en 32, varios peleadores mexicanos que compitieron fueron invitados a Japón para hacer peleas de exhibición con pugiles japoneses, y bueno, pues ahí los resultados fueron mixtos, ¿no? A veces ganaban México, a veces ganaba Japón. Finalmente, también otro espacio de enfrentamiento fue el tenis en la Copa Davis. Curiosamente, Japón no participaba bueno, no había un circuito asiático porque era el único país que jugaba tenis, al menos allá a nivel profesional. Y fue invitado Japón a participar en el circuito de América. Y en ese sentido hubo varios encuentros entre Japón y México. México nunca pudo ganar la serie. Estuvimos a punto, ¿no? Quedábamos 2-2 y el partido final era ganado por Japón. Pero también eso es parte de la arqueología, digamos, de la diplomacia deportiva que vale la pena rescatar. Yo lo dejaré aquí, les agradezco su atención y también el espacio y el tiempo para mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y perdón que lo esté cortando, pero tenemos el tiempo luego limitado a veces por el préstamo del espacio. Ahora pasaremos a los comentarios de la maestra de Vania Vega Shota. Ella es maestra en Ciencias para el Desarrollo Económico y la Cooperación Internacional por la Universidad de Hiroshima y licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Desde 2017 se desempeña como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Oceanía de la UNAM y es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 2009. Coordina desde 2015 el Diplomado en Estudios sobre Asia y diversas actividades dedicadas al estudio de Japón, con énfasis en las relaciones bilaterales entre México y Japón y la literatura japonesa contemporánea escrita por mujeres. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Ex-Becarios del Japón de 2021 a 2023 y miembro del Consejo Directivo del Liceo Mexicano Japonés 2018-2022, institución en la que actualmente es asociada activa. Recibió la distinción a la excelencia docente de la Universidad de Anáhuac, México en 2018 y fue becaria e invitada del gobierno de Japón a través del MEX y a través del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón. Muchas gracias también por la invitación para moderar esta mesa, maestra Vania. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Virginia. Agradezco también a los organizadores y a la conferencia tan ilustrativa que nos dio el señor embajador. Igualmente voy a intentar ser muy respetuosa del tiempo. Entonces, tomaré nada más algunos de los temas que puso en la mesa el embajador, iniciando por
por señalar la relación que tiene Japón con la UNAM, ¿no? Ya fueron mencionados tanto por el embajador como por mis colegas algunas de las instituciones o de los hechos más notables por los que Japón se ha acercado a la UNAM, o específicamente la embajada se ha acercado a la UNAM. No es una relación nueva, de hecho es de la década de los 60, 70 del siglo pasado, cuando se crea el Centro de Estudios Orientales de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, realmente es desde esos momentos, con un grupo de profesores liderados por el doctor Lothar Naut, que hacen una serie de estudios, no solamente de Japón, sino de otros países asiáticos también, y que nos ayudan entonces a ver a concebir una visión del mundo diferente, ¿no? Apoyan muchísimo a dejar de ver el mundo desde una visión eurocentrista, desde cuestiones tan simples como las pudimos ver en la ponencia del embajador de poner al Pacífico en el centro del mundo, ¿no? Entonces eso nos hace como darle la vuelta al globo y entender por qué hay tanta cercanía entre México y en Japón. Entonces, él es el iniciador en la UNAM de la Escuela de los Estudios Transpacíficos, que conciben de esta manera el mundo. Su legado, bueno, pues está presente en esta mesa. El doctor Lothar Naut dio clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, incluso cuando Virginia y yo éramos alumnas. Y bueno, actualmente él está retirado, ya no vive en la Ciudad de México, pero donó su biblioteca personal al PUEAO. Sin embargo, el Centro de Estudios Orientales es cerrado años después. En la administración actual de la Facultad de Filosofía y Letras ha habido algunos esfuerzos por rastrear cuál fue su legado. Hay algunas tesis que dan cuenta de qué fue lo que se hizo en aquella época. Y por supuesto también hay que hablar de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ustedes lo saben muy bien, hay una materia obligatoria que es Asia y Pacífico, y un grupo pues cada vez más sólido de materias optativas donde se estudia Japón, donde se estudia Asia y también su relación con México. Por supuesto también lo mencionó el embajador, el Centro de Estudios para Extranjeros tiene 50 años recibiendo de manera anual a un grupo de japoneses que vienen a estudiar español. Entonces, pues básicamente su día a día transcurre en las aulas del CEPE aprendiendo aprendiendo español y sobre la historia y la cultura de México, y eso le valió justamente un reconocimiento por parte del gobierno japonés al CEPE, que deja de manifiesto la contribución que hacen al entendimiento entre nuestros países. Y por supuesto, pues también hay que mencionar a la ENALTA, ¿no? Donde se ofrecen 6 niveles de japonés, más otra serie de actividades donde se puede aprender para los estudiantes de la UNAM la lengua japonesa. Además de eso, en el PUEAO, pues tenemos de manera permanente el Diplomado en Estudios sobre Asia, tiene el submódulo de Japón que se imparte entre mayo y junio de cada año, y ahí pues reunimos a un grupo de expertos donde el doctor Uskanga y la de la voz intentamos que sea en términos 50% profesores que se conectan desde Japón y que nos hablan desde su área de especialidad, y 50% en México, la mayoría de ellos, pero no exclusivamente, de la UNAM. También tenemos profesores de la Universidad de Colima, de la Universidad de Guadalajara, y básicamente de todo el país donde haya japonólogos, ¿no? Entonces, bueno, con lo que quiero decir con esto es que pues Japón es también un amigo de la UNAM, y en ese sentido pues hemos tenido presencia permanente de embajadores que igual vienen a dar conferencias, que al estadio, que al centro cultural. En ese sentido nos da mucho gusto tener al embajador Coso el día de hoy en esta mañana. También me gustaría platicar sobre los retos globales que nos platicó el embajador en su conferencia magistral. Quiero hacer hincapié que hace unos días se decidió, gracias a las negociaciones del Gobierno de México, de la Secretaría de Economía,
que la cumbre de APEC en 2028 va a ser aquí en México. Entonces, bueno, esto por supuesto se decidió también hace unos días en la cumbre en Corea del Sur, pero quiero reiterar que si bien esa es la cumbre y es cuando se reúnen los jefes de Estado o sus representantes, finaliza una serie de encuentros que duran todo el año, lo cual quiere decir que durante 2028 vamos a estar muy activos recibiendo a diferentes grupos de expertos y funcionarios de las 21 economías miembros de APEC, donde por supuesto Japón es un miembro. Y la agenda de APEC pues aborda justamente estos retos globales en términos económicos. Hay que hacer énfasis que son economías miembro, no son estados. Y en ese sentido, hay retos interesantes, por ejemplo, el tema del desarrollo sostenible, por ejemplo, el tema de infraestructura, y el que a mí me gustaría hacer hincapié es el tema de género, porque en este momento la Ciudad de México, la Ciudad de Tokio, México y Japón, pues tienen jefas de gobierno mujeres, las 4, ¿no? Estoy hablando de Clara Brugada, de Claudia Sheinbaum, de la primera ministra Takaichi y de Yuriko Koike. Entonces, bueno, esto significa, pues, que es, yo me acuerdo que hace algunos años el entonces embajador Takase nos decía, pues vamos a ver qué sucede primero, ¿no? Si llega una presidenta a México o una primera ministra, y bueno, lo que sucedió primero fue que las ciudades de México y la ciudad de Tokio fueron gobernadas por mujeres. Entonces, esto, por la manera en la que se mide el índice global de las brechas de género, pues va a significar que en tanto que ambos países tenemos jefas de gobierno que son mujeres, mientras ellas permanezcan en el cargo, pues va a haber un avance significativo en el posicionamiento que tienen ambos países, ¿no? Creo que también algo que no puedo dejar de mencionar es el tema de la industria manufacturera japonesa en México, ¿no? Hace algunas semanas se anunció que se va a cerrar, bueno, se cerró la planta de Civac de Nissan. Las 2 plantas de Aguascalientes van a tomar las funciones. Y entonces, esto tiene relevancia primero porque es la actividad económica de origen japonés más importante en México, pero también por la contribución de la industria manufacturera de automotriz y de autopartes al PIB nacional. Entonces, posiblemente los retos más interesantes va a ser justamente esta transición a los vehículos primero híbridos, pero también eléctricos en términos de infraestructura nacional. O sea, no se trata solamente de poder generar los vehículos eléctricos como otros países ya lo han hecho, sino pues ver la infraestructura nacional, ¿no? O sea, cuántos kilómetros de autonomía nos dan los vehículos eléctricos y cómo vamos a poder llegar a recargar los coches. Más adelante veremos también el tema de los coches autónomos, donde sin lugar a dudas para la industria japonesa es un reto grande, y en ese sentido la manera en la que la red de proveeduría que tienen en el país, en México, pues se pueda seguir alineando. Entonces, bueno, en otro momento podemos hablar de los esfuerzos que han hecho México y Japón en términos de la amenaza nuclear, que a lo mejor ya no es un tema del que se discuta de manera permanente, pero este año, cuando se cumplieron los 80 años de Hiroshima y de Nagasaki, bueno, lo hemos podido platicar y es un tema de mucha importancia para México y para Japón. Entonces, bueno, por cuestiones de tiempo aquí lo dejo. Gracias por su atención y es todo. Muchas gracias. Solo tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si el embajador nos dejará robarle un par de minutos después de las 11 o si su agenda está muy apretada. Pues sí, muchas gracias. Entonces, 2 preguntas, por favor, sean muy concretos, muy específicos. Gracias. Bueno, hola, embajador, mucho gusto, Miguel Vinarrega. Bueno, tenía una pregunta un poco más larga, pero intentaré resumirla. Bueno, en la clase de la doctora Valdivia hemos tenido pues justamente el gusto de hablar sobre, o bueno, nos empezamos a entrar en el tema de las armas autónomas. Justamente
También tuve el gusto de tomar la clase del doctor Uscanga, en el que se habló sobre la herencia de los hibakushas, sobre pues, las personas que recibieron quemaduras con los ataques nucleares, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo quería preguntar, bueno, Japón justamente es un país con esta herencia, ¿no? Es el único país que ha recibido directamente un ataque nuclear, pero cada vez hay menos hibakusha, cada vez hay menos personas que han sido pues directamente afectadas. ¿Cómo puede hacer Japón o qué está haciendo Japón más bien para mantener esta concientización sobre pues la no proliferación nuclear? Y también ligándolo un poco a la cuestión de las armas autónomas. Japón es un país vanguardia en pues, la inteligencia artificial, entonces también cómo es que Japón está viendo también por la regulación y no proliferación de armas autónomas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buen día. Bienvenido, estimado embajador. Mi nombre es Georgina Monroy y mi pregunta va en torno a qué considera que es fundamental para alcanzar esta igualdad de género dentro de nuestros territorios, más allá de que tengamos gobernadoras o jefes de Estado o jefes de gobierno en el poder. Y muchas gracias. Una más y ya, para cerrar. Por favor. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kevin. Muchas gracias, embajador y ponentes, por todo lo que han mencionado a lo largo de la mesa. Mi pregunta va relacionada con los datos que nos mostró embajador referente al crecimiento constante de las empresas japonesas en México y la concentración de la población japonesa en el Bajío, en nuestro país. ¿Cuáles son los principales temas de la agenda para la atención o seguimiento de la población japonesa en México? ¿Cuáles son como los principales desafíos o constantes en temas de integración cultural o de la adaptación de la población japonesa en México? Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, embajador Honsei Koso. Gracias. Primera pregunta sobre pues si hibakusha pues ya son bastante mayor y que pues cómo seguir pues su testimonio es una agenda bastante importante. Y primero, por supuesto, grabamos su narrativa en vídeo y guardamos en archivo, pero igual que pues por ejemplo, pues la fisonomía y esas cosas que intentamos guardar en la realidad y pues que pues introduzcan a muchos visitantes puedan conocer pues cuál es la realidad. Que creo que pues si ustedes van a museo de pues bueno sí de pues bomba atómica allí en Hiroshima igual que en Nagasaki, pues cómo guardan en la realidad después de la pues, explosión de bomba atómica en los dos países, las dos ciudades. Y por supuesto, pues ahora intentan esos ancianos de Hibakusha, enseñan pues cómo eran en la realidad después de la explosión de bomba atómica a la nueva generación. Y en estos esfuerzos pues intentamos renovar pues cómo tragedia causó pues esas explosiones con bombas atómicas en la realidad y cómo todo el mundo tiene que frenar pues a utilizar pues esas armas nucleares. Es primer punto. Y sobre pues armas autonomías es una pregunta bastante difícil para contestarle pues porque ahora en Ginebra está pues discutiendo y practicando cómo podemos controlar este tipo de armas autonómicas, porque pues la vida en un sentido sí de cada soldado pues cuesta aún más en este siglo.
y pues algunos países prefieren utilizar esas armas autonómicas sin pagar coste de la vida de los soldados. Y así que es bien fácil emplearlas sin tener pues mucha pues consciente de coste de la vida, las vidas. Y en ese contexto pues estamos practicando cómo podemos controlar y limitar el uso de esas armas, sino porque hay muchos países, por ejemplo, no de pues países, sino terroristas también pueden emplear sin coste de las vidas, así que tenemos que disminuir y tener un poquito de consenso para desarrollar el inicio de pues tratado multilateral para controlar estas armas. Ese es mi entendimiento. Sí. Y segundo tema de igualdad, pues es mejor que me calle porque allí en Ginebra, porque yo era embajador que pues trabajaba la agenda de igualdad y género y allí en Ginebra hay más embajadoras femeninas que hombres y éramos minoritarios allí en Ginebra, así que trabajaba en ese campo, pero México ha tenido, pues, tomado una iniciativa de igualdad, de pues, número de parlamentarios, igual que jueces, y esas medidas pues no hemos tomado, por ejemplo, en bueno, este momento. Pero como sí, que Manía pues ha indicado que pues como 2 jefas de gobierno son femeninas, y igual que pues a gobernadoras y jefas de Ciudad de México sí, pues son mujeres. Así que ese tipo de vista pues puede promover, por ejemplo, cuando estaba trabajando allí en Ginebra, qué tipo de medida podemos emplear para cooperación económica, para promover la agenda de género, por participación de mujeres, por ejemplo, prevención de desastres naturales. Sin pues atención a las mujeres no pueden rescatar a todos. Quiero decir, pues las mujeres tienen propios problemas para en el caso de desastres naturales y solamente los hombres discuten, no pueden atenderles bien. Pues, sí, así que hay que tener ese tipo de medida para promover pues bueno, tema de sí, género o igualdad entre mujeres y hombres. Y tercero, pues las empresas japonesas intentan consolidar y pues cultura mexicana, incluyendo palabras de ahorita o ahorita, porque ahorita no significa la misma palabra que ahorita, porque a veces tardan 2 días o 3 días o nunca, pero bueno, esas pues bueno, se enfrentan problemas de pues entendimiento de pues cultura mexicana, pero al mismo tiempo intentan integrarse haciendo fiestas, festejos juntos, igual que, por ejemplo, aprender gastronomía japonesa, mexicana juntos, y también pues intercambio de idiomas. Y ahora, como he explicado, que pues por ejemplo, una empresa japonesa, Daikin, que allí en San Luis Potosí, patrocinadora de pues equipo de fútbol de allí, y también equipo, bueno, una empresa japonesa se llama Nissin, que venden pues sopa de fideo aquí en México, que cada vez que meta gol, pues el equipo de Toluca pues enseña pues sí, bueno, gol, y luego pues una imagen de Cup Noodles, y que este tipo de acercamiento intentan. Pero ellos sufren problemas de la seguridad, sobre todo porque aquí en Japón, pues los japoneses consideran seguridad en agua son gratis, en un sentido, y ese tipo de cambio sufren, y esas cosas sí que intentan pues, sí, canalizar la información al gobierno federal, igual que el gobierno estatal, pero de todas las maneras las empresas japonesas intentan
pues a integrarse en la sociedad mexicana. Eso es lo que está haciendo, sí. Y ha conseguido bastante bien, sí. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los participantes y asistentes del día de hoy. Agradecemos al PUEAO, al Instituto de Investigaciones Económicas y a nuestros comentaristas, el doctor Carlos Uscanga y la doctora Vania de la Vega Xota, que también coordinaron el evento. Y agradecemos con mayor intensidad al embajador Jonsei Coso por su magnífica exposición y conferencia, y que sepa que es bienvenido a nuestra universidad. Y la doctora Alicia Girón quiere dar unas palabras, entonces le voy a ceder también el micrófono. Adelante, doctora. No, pues muchísimas gracias, excelentísimo embajador Jonsei Coso. Es un placer tenerlo aquí. Es su casa, aquí el Instituto de Investigaciones Económicas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y toda la UNAM. Realmente se aprecia mucho el cariño que hay entre México y Japón por múltiples actividades, como ya se ha dicho, todas las que nos ha platicado el doctor Uscanga, la doctora Vania de la Vega Xota. Entonces, pues aquí está, es su casa, y pues queremos que venga más seguido sobre temas quizás muy específicos de cómo Japón está avanzando en el cambio climático, en toda la industria automotriz que ustedes tienen, y sobre todo que esperemos que esas inversiones que pactó Trump con la ministra para que se vayan a Estados Unidos, pues que se vengan para México, ¿no? Sobre todo en los coches eléctricos, que son muy necesarios para el cambio climático. Y bueno, yo tengo aquí un regalito para usted. Son unos libros es un libro sobre crédito, dinero y mercados emergentes, ¿sí? Ese es el tema. El libro de APEC, que es un libro hecho por el doctor Carlos Uscanga y Juan José Ramírez, también es un libro, seguramente también ya está trabajando el siguiente tomo, y otro sobre financiación y ciclo económico entre Asia y África. Y bueno, y aquí se los ponemos en esta bolsita que hemos hecho especial para ustedes. Bueno, aquí los ponemos. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Nos sacamos una foto. En la parte de afuera hay café, por si gustan, ¿eh?